Gracias al Señor. Bueno, bendito Dios, bendito Rey, bendito Señor. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Tú eres bueno, Señor, y por siempre y para siempre tus misericordias son. Hoy permítenos adorarte, permítenos glorificarte, Padre. Permítenos venir delante de tu preciosa presencia, Padre eterno. Permítenos glorificar y exaltar tu nombre. Damos a ti la gloria, damos la honra, damos la alabanza, Señor. Damos el honor, damos el loor a ti, que tú eres bueno y que por siempre y para siempre tus misericordias son. ¿Ok? Bueno, vamos esta mañana, gloria, de gracia y de favor del Padre, iglesia, para que nosotros vamos a ver aquí la oración, iglesia, y vamos a tomar como base la vida de un hombre que vimos de cómo Yahweh contestó todas y cada una de sus oraciones, ¿ok? Vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel, ahí está, hermano, una Biblia, ahí está. Okay. El libro de Daniel. Vamos a ver este tan recordado, hablado y conocido episodio en la vida de Daniel, que fue iglesia, el Daniel en el foso de los leones, Daniel capítulo 6, estaba ahí, dice la escritura, que estaba en el foso de los leones, ¿ok? Bueno, para comenzar, debemos recordar que Daniel era un joven, prácticamente un niño. Algunos lo ubican en una edad entre los 8 y los 14 años, algunos estudiosos. Cuando fue tomado cautivo Israel de parte de Babilonia, fue llevado él y otros compañeros, los mismos que estuvieron en el horno de fuego, ¿se acuerdan? Entonces, estando Daniel en esta situación de esclavitud, porque era un esclavo, pero pues tenía la gracia y el favor de Yahweh. Así que Daniel nos enseña algo o nos recuerda algo que ya sabemos, ¿no? Que siempre hay un motivo en lo que el Señor permite, iglesia. Siempre. Esto para mí ha sido fortaleza y bueno, ustedes saben que pues acabo de pasar la pérdida en esa tierra, ¿ok? Pero que sabemos que para su alma fue toda ganancia, ¿ok? Entonces, siguiendo adelante, iglesia, en ese propósito que Yahweh tiene en todas las cosas, Daniel es llevado a cautiverio, a Babilonia, estando Daniel ahí siendo un niño, porque era un niño, y Yahweh comienza en su gracia, en ese amor por Daniel y por el pueblo, a derramar un favor especial sobre Daniel, a tal punto de que cuando estos Nabucodonosor como rey de Babilonia quiere tomar unos jóvenes para que sean sátrapas. Los sátrapas eran como los adivinos, los magos de cabecera del rey. Entonces de estos dice que estos que trajeron de Jerusalén, de Israel, del pueblo hebreo, entonces que coloquen algunos de ellos también entre los sátrapas para que sean sabios. ¿Ok? Vemos de cuando esto sucedió, conocemos el ayuno que hizo Daniel, que se dijo voy a hacer un ayuno, no voy a comer cosas deliciosas como carne, todo esto no, se alimentó con legumbres y con agua por 10 días y dice que rebosaban más que los demás. Esto hizo que comenzaran a hallar gracia y favor
delante de los encargados del rey, como fue posteriormente también delante del rey. Daniel capítulo 6. Sí. Entonces, luego de esto, vemos a un Daniel que comienza a ser escalado por Yahweh, porque Daniel iba escalando, era porque Yahweh lo iba llevando, lo iba escalando, hasta que nos encontramos en el capítulo 6 de Daniel, iglesia. Y en ese capítulo 6, el rey da un edicto, pero el rey fue manipulado, ¿ok? Fue seducido por aquellos que eran los enemigos de Daniel, porque les molestaba la gracia y el favor que Daniel tenía delante del rey, como iba escalando. Entonces ellos quieren quitar a Daniel de en medio. Y aquí hay algo bien importante, iglesia, que nosotros debemos tener en cuenta. Es que cuando ellos quisieron buscar cómo acusar, condenar a Daniel, dice que no hallaron cómo acusarle. Eso nos sirva a nosotros de impulso, nos sirva para que todos tomemos consejo de Daniel, para que sigamos creciendo en el conocimiento de Yahweh, de su palabra, y en ese conocimiento de Yahweh y de su palabra, nosotros vamos afinando nuestra vida en lo que es obediencia, porque hoy vamos a ver que uno de los elementos que tenía precisamente Daniel sobre su vida era el principio de la obediencia a la palabra, la obediencia a la disposición de Yahweh, la obediencia a lo que Yahweh le demarcaba y le decía en ese proceso de maduración, digo yo, que estaba llevándose a cabo con Daniel. Recuerda, Daniel era un niño, ¿ok? Era un niño. Entonces, Yahweh lo toma y comienza a hacer con él una gran obra. Entonces, en ese propósito de Yahweh, Daniel estando en Babilonia, buscan la caída, como decimos popularmente, buscan cómo hacerlo caer. Y en eso que están buscando cómo hacerlo caer, entonces se inventan algo. Lo que se inventan, iglesia, es que inducir al rey, ¿ok? Inducir al rey en que decretara que cualquiera que orase a un Dios, a cualquier otro supremo, fuera Nabucodonosor o los dioses que tenía Nabucodonosor sobre él, entonces le pusieran una pena y era que fuera echado al pozo de los leones. Los leones pues son fieras, sabemos, y esto los tenían como educados, preparados para estos eventos. Eso era lo que hacían. Entonces ahí es que ciertamente se da el edicto que cualquiera que orase a otro dios, a otro ser fuera de los dioses o el mismo Nabucodonosor, por 30 días, entonces fuera echado al foso de los leones. Pero vemos a un Daniel. Recuerda que el tema que estamos viendo es aprendiendo de Daniel, porque todas sus oraciones fueron contestadas y fueron respondidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Daniel está en esta situación, Daniel no deja de orar a Yahweh. Y eso debemos aprenderlo de él. No podemos dejar de orar a Yahweh. Bajo ninguna circunstancia. Puede ser de que la situación esté tan bien, ok, que todo vaya, como decimos, sobre rueda. No podemos dejar de orar a Yahweh. Y si algo se presenta, algo que es contrario, algo que nos puede traer aflicción, nos puede traer dolor, nos puede traer alguna preocupación o alteración, tampoco podemos dejar de orar a Yahweh. Tenemos que seguir orando, creyendo y creyéndole. Porque Daniel mostró no solo que creía en Yahweh, sino también
que le creía. Porque si nosotros preguntamos, mucha gente dice creer en Yahweh, y es verdad, la gente cree que hay un Dios. Ok, son poquitos los que dicen que no hay un Dios, pero la mayoría de la humanidad cree que hay Yahweh, que hay un Dios que hizo todas las cosas, que creó todas las cosas, que organizó el universo como está organizado. Ok, pero eso es diferente a creerle. Daniel nos demuestra con su propia vida, no solo que cree en Yahweh, sino que le cree a Yahweh. Cree que Yahweh lo ha de librar de cualquier cosa que venga a consecuencia, escúcheme esto porque estamos hablando y vamos a hablar de obediencia, a consecuencia ¿de qué? De la obediencia. De la obediencia. O sea, Daniel sabía que eso no iba a venir por ósmosis, que la respuesta de Yahweh no iba a venir así como porque sí, sino que sabía que si él era fiel a Yahweh, Yahweh iba a hacerle aún más fiel de lo que Daniel pudiera hacer. Ese como que era el principio que Daniel manejaba en su vida y lo vemos por toda la vida, la narración de la vida de Daniel. Así es que llega, está no cumple con el edicto del rey. Y esto me recuerda al libro de los Hechos en el capítulo 5. ¿Se acuerda cuando mandaron a callar a los apóstoles que no predicaran en el nombre de Yeshua? Que no hablaran más de Yeshua ni ese nombre. Entonces ellos le dijeron, juzguen ustedes si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces le dijeron, no dejaremos de hablar, de decir, de contar lo que nosotros vimos, lo que nosotros vivimos, y no dejaremos de decir que ciertamente Yeshua es el Hijo de Dios y es el Salvador que Yahweh envió para la humanidad. Así le dieran garrote, palo, lo que fuera. Aquí vemos a un Daniel totalmente decidido, ¿ok? A obedecer a Yahweh, su Dios, por encima de Nabucodonosor y de cualquier otra circunstancia que viniera. Les digo, iglesia, que los eventos, lo que está a punto de acontecer, lo que se está viendo ya, porque ya se están viendo pinceladas de esas situaciones que van a venir, van a requerir de nosotros esa disposición de Daniel de obedecer a Yahweh antes que al sistema y que las demás cosas que precisamente odian a Yahweh, odian su palabra y por tanto odian al pueblo y odian a todo aquel que quiere obedecer a Yahweh. ¿Ok? Ya vemos presión. ¿O usted no se siente presionado en medio de la sociedad a causa de su fe, en su empleo, en más de una situación? ¿Ok? Porque ya se ve ahora. Eso no es que se esté viendo ahorita, se ha visto, aclaremos, durante toda la existencia de la iglesia de Dios. ¿Ok? Toda. Siempre ha estado ahí. ¿Que se va a incrementar? Sí. ¿Se va a hacer más notorio? Sí, se va a hacer más notorio. Entonces, Daniel en el foso de los leones, iglesia, yo quiero que veamos algo que es ese otro elemento de una vida que puede ver sus oraciones respondidas. Recuerden que estamos hablando los hermanos que llegaron después de que habíamos explicado de qué se trata la predicación de hoy. Estamos hablando de esos elementos o de esos componentes que podemos aprender en la vida de Daniel para que nuestra oración sea respondida. ¿Ok? ¿Por qué tomamos a Daniel? Porque vemos a Daniel, y usted lo puede ver, toda oración que Daniel hizo fue respondida, ¿sí o no? Toda. Y lo vemos a Daniel con una amenaza de que no debe orar a nadie más, y dice que Daniel lo hacía. Abría sus ventanas, se postraba en dirección a donde estaba Jerusalén, el templo, porque ellos lo hacen de cualquier parte del mundo donde están, ubican en el mapa cuál es la ubicación de Israel y hacia allá elevan sus oraciones. ¿Ok? Entonces él llegaba, doblaba sus rodillas, se tiraba al piso y oraba, sin importar quién lo viera o quién lo escuchara, a pesar de que había un edicto que decía que no podía hacerlo, pero él decidió obedecer.
honrar a Yahweh antes que a Nabucodonosor y todos los secuaces que estaban detrás de Nabucodonosor buscando el mal de Daniel. ¿Ok? Y él lo hacía, no le importó. Entonces, disposición, valentía se necesita. A diario la necesitamos. ¿Ok? Es necesario. Pero vemos que aquí hay otro componente que lo vemos en el versículo 19, Daniel capítulo 6, versículo 19. Y después de que pasa esto, ¿ok? Después de que Daniel es echado al foso de los leones, mire que si usted lo lee unos versículos antes, dice que el rey se le fue el sueño, ni comió ni nada. Se sintió apesumbrado porque él sabía que Daniel era un hombre justo. Y el rey entendió que había sido, le habían puesto una trampa de parte de aquellos que estaban alrededor de él. Te van a hacer trampas y van a intentar hacerte trampa. Pero si nosotros tenemos esa disposición que tú, Daniel, Dios, Yahweh, el Señor nos va a sacar de esas cosas. Amén. Él nos va a sacar. Él nos va a sacar. Podrá levantarse el enemigo como río, pero Yahweh levantará bandera alrededor y a favor de aquellos que en él confían. Amén. Dice Isaías, no he visto un Dios fuera de ti que pueda hacer algo por aquel que en él espera. Lo que está diciendo es, no he visto nadie que haga lo que tú haces por aquel que en ti espera. Y cuando habla de espera, está hablando de que de confianza, ¿ok? O sea, que espera que Yahweh obre en medio de su situación. Eso es la confianza. Y eso es lo que está diciendo él. Cuando yo espero que en medio de una situación adversa, difícil, Yahweh obre, le aseguro que él va a obrar. Yo se lo puedo asegurar. Cuando usted en medio de una situación adversa, usted confía en Yahweh, en su palabra. Usted se cimenta firmemente en esa palabra. Usted busca las promesas de Yahweh, las promesas que Yahweh le ha hecho a usted de manera personal o las promesas que están de manera general en la escritura. Yahweh va a orar. Yahweh va a orar. Porque Él es fiel a su palabra. Él no va a faltar a su palabra. No tenemos un Dios, un Señor que sea infiel. Al contrario, tenemos al más fiel de los fieles. Yeshua aprendió del Padre la fidelidad y se fue hasta la muerte y muerte de cruz porque sabía que Yahweh le iba a cumplir la promesa. En uno de los salmos mesiánicos, como le conocemos, Salmo 22, y hay otros salmos que son considerados mesiánicos porque son como proféticos a la venida, a la obra y la muerte de Yeshua, el salmista escribe algo y dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni harás que mi carne vea corrupción. Eso es profético, ¿ok? Y es mesiánico, porque si nosotros vemos, David pereció. ¿Su alma no quedó en el Seol? No, claro que no. ¿Se acuerdan el evento o lo que mejor nos enseña la palabra en Lucas capítulo 16? Capítulo, sí, no, 19, cuando habla del rico opulón y el pobre Lázaro, que Yeshua fue y rescató a todos los que estaban esperando ahí porque él debía ser la primicia de ir al cielo. Ningún hombre antes que Yeshua, ¿ok? Entró al reino del Padre como tal. Por eso estaba el seno de Abraham, donde reposaban todos los que habían creído a Yahweh y han puesto su fe y su confianza en él, ¿ok? Entonces, y estaba el Hades. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esa promesa se cumplió sobre David, pero lo que no se cumplió es, no dejarás que mi carne vea corrupción, porque el cuerpo de David, como cualquier otro cuerpo mortal, se pudrió, ¿ok? Y quedó siendo huesos, y luego polvo, porque ese es como lo determinado, ¿no? Por el Padre. Pero en Yeshua se cumplió esa promesa, porque no dejó su alma en el Seol, porque recordemos que dice la Escritura que Yeshua bajó 3 días, ¿sí o no? Al Seol, al infierno. Y luego eso dice que no dejó que su carne viera corrupción, porque el cuerpo de Yeshua no se pudrió.
¿Ok? Ahí se cumplió esa promesa. Ese es un salmo mesiánico, profético. Entonces, él confió. Yeshua confió a tal punto, ¿ok? En la promesa del Padre, que se entregó a muerte y muerte de cruz. La peor muerte que en el momento pudiera existir. Esa era la muerte para los peores criminales de la época. Por eso Barrabás estaba condenado precisamente, iba a ser crucificado ese día. Y Yeshua tomó el lugar de Barrabás. Lo que Barrabás, por eso yo les enseñaba la otra vez, no sé si acuerden, que Barrabás nos representa a todos nosotros. Porque la cruz en la cual pusieron a Yeshua era la cruz que era para Barrabás. Porque ya no había tiempo de preparar una cruz. Y hay una cruz preparada, ¿cuál es? No, pues la de Barrabás, pónganlo ahí, porque la gente soltó a Barrabás y condenó a Yeshua. Los romanos hacían así, porque por fin habían tomado a Barrabás y lo iban a matar. Barrabás era lo que hoy podemos conocer como un sedicioso, ¿ok? Esa era la secta de los iscariotes, de la misma secta que dicen los estudiosos, los teólogos y los historiadores, que era Judas, que Judas dicen era primo de Barrabás. Eso hablan de la historia de estos hombres. Entonces, Daniel hizo lo mismo. Venía el foso de los leones y Daniel no negó a Yahweh, sino que confió. Confió plenamente. Y antes de que leamos el 19 que les iba a leer, permítame, leemos más adelante, dice el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero él ya había dado una palabra, o sea, él no lo quería poner, pero había un edicto que un edicto firmado por el rey no podía disolverse. ¿Y sabes algo? Tenemos el Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha dado edicto a tu favor y a mi favor, y ese edicto no lo puede disolver nadie. ¿Ok? El infierno mismo no puede disolver ese edicto. Mira la calidad de promesas que tenemos sobre nuestra vida, iglesia. ¿Ok? Y Dios es el Dios que no puede negarse a sí mismo. Por eso Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, y Él no va a negar, ¿ok? Lo que ya prometió. ¿Listo? Dice el versículo 15. Pero aquellos hombres rogaron al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Esa ley tenía que cumplirse, aunque el rey no quisiera. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: mira lo que él dio. El Dios tuyo, a quien tú continuamente ¿qué? Sirves, él te libre. Porque yo no puedo librar. Hay cosas que los hombres no pueden hacer nada con nosotros. Hay cosas que el único que puede hacer algo es el Señor. Y las va a hacer en aquel que confía, que sabe esperar, que tiene su mirada y su confianza puesta en Yahweh, que no suelta, como Daniel no soltó la oración, que no suelta su pasión por Yahweh por encima y sobre cualquier cosa que quiera venir y que sea contraria en un momento determinado. La confianza en Yahweh, iglesia. La confianza en el Señor. Debemos propender, mantener, sostener, preservar y perseverar, ¿ok? En esa confianza en Yahweh. Que por encima de todas las cosas que podamos escuchar que sean contrarias, nosotros nos mantengamos firmes, creyendo y confiando, porque aquel que nos prometió es fiel y sabemos que así mismo lo hará. Amén. La confianza en Yahweh. Esto tenía Daniel, y hacía que sus oraciones fuesen respondidas siempre de parte de Yahweh. Esa confianza que tenía en Yahweh y en el cumplimiento de su palabra. Pero aquí hay algo en esa frase que dice este hombre, dice y es lo siguiente, le dice: el Dios tuyo a quien tú continuamente ¿qué? Sirves.
Otro motivo que hace que Yahweh no deje responder una oración basados en el estudio de, digamos, podemos decir estudio porque es algo más bien por encima de la vida de Daniel, es la disposición al servicio. Y un servicio continuo. Yo no puedo servir a Yahweh cuando me siento bien y animado simplemente, sino que también aunque yo no me sienta muy bien o muy animado, yo no puedo dejar de servir a Yahweh. ¿Okay? No puedo dejar de hacerlo. Yo tengo que tener en esa disposición del servicio a Yahweh. A veces usted por dentro puede estar, como he dicho, que sale corriendo como seres humanos, pero en el servicio a Yahweh, permanecer firmes, iglesia. Daniel no servía a Yahweh únicamente en las buenas circunstancias, sino que el rey le dijo: a quien tú continuamente sirves. Y uno de los servicios de Daniel era la oración, el clamor por el pueblo. Y vemos que aunque estaba la amenaza de muerte, Daniel no dejó de servir a Yahweh a través de la oración. A tal punto de que eso le trajo como consecuencia esto que estamos leyendo. Fue a parar a la fosa de los leones. No podemos buscar nosotros o que nuestro servicio, nuestra disposición dependa de cómo va nuestra vida o de cómo van las cosas en nuestras vidas, porque entonces nos volveríamos nosotros como unos chantajistas delante de Yahweh. Lo mantendríamos entonces chantajeándonos. Sí. Si Hans me pide un favor o necesita algo, yo le digo, yo le hago ese favor, pero si usted, le estoy chantajeando, ¿sí o no? O sea, si usted me sé en esto, entonces cuente conmigo que yo no. Mi disposición tiene que estar para servirle. Así me acabe de ofender, de lastimar, de herir, bueno, como quiera que sea, no importa, porque mi disposición es a servirle. Entonces él viene y yo simplemente, la medida en que esté, me alcance. Y no, que esté al alcance no quiere decir que yo no necesita de pronto sacrificar algo, porque eso también se ha malinterpretado, ¿no? Ah, no, a medida de mi alcance, o sea, si es como que si me sobra tiempo, entonces sí. No, eso no significa eso, sino que a medida del alcance, escuchen esto, iglesia, es que habiendo yo procurado hacerlo, lo pude o no lo pude hacer. Eso es a medida de mi alcance, ¿ok? O sea, alguien puede alcanzarme, pasarme, ¿ok? Traerme es un vaso, por ejemplo, digámoslo así, está allá en la mesa. Entonces, como el brazo no me alcanzó, yo digo, no, no puedo. Eso no es a medida de mi alcance. La medida de mi alcance es que yo me pare, me incomode, ¿ok? Por hacerle el favor que el otro está requiriendo. ¿Cuál? Que le pase el vaso. Entonces, cuando yo me paro y voy hasta donde está el vaso, resulta que el vaso está a 3 metros de altura, yo no tengo cómo subirme, ahí sí le digo, bueno, hice todo lo que, ¿sí o no? Pero ya no estaba a mi alcance, porque no alcanzo yo 3 metros arriba, esa es otra cosa. Pero si hay una escalera al lado, sí, yo puedo poner la escalera y subir, hice todo aquello, eso es a medida del alcance, iglesia, porque también se ha malinterpretado eso. Entonces, a medida de su alcance y de mi alcance, nosotros no podemos dejar de servir a Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos sentar en la comodidad, sino que si tenemos que desacomodarnos, ¿ok? Por obedecer, por servir, por estar en ese continuo servicio a Yahweh, pues debemos hacerlo. Deuteronomio 28, capítulo 15, que yo se los hablo mucho, iglesia. Acontecerá que, sino que procuras. Procurar es hacer mucho más. Eso es procurar. Procurar es ir y hacer como hasta el último esfuerzo por completar algo. Eso es procurar.
Procurar no es, no, es que yo estiré el brazo, pero como no lo alcancé, entonces no se lo puedo alcanzar o no se lo puedo pasar, no se lo puedo traer. No, procurar es más allá. Y eso es lo que aprendió a hacer Daniel. Porque recuerde que Daniel era un esclavo. Daniel fue desarraigado de su hogar, de su pueblo. Unos cuantos muchachos, jóvenes, niños como él. Daniel no estaba en la comodidad de su casa. Daniel perdió su familia. Y con todo eso, él entendió que debía servir a Yahweh. ¿Okay? Él comprendió el propósito. Y cuando tú y yo comprendemos el propósito, entonces vamos a hacer esto que hice de la vida de Daniel. Servir a Yahweh continuamente. ¿Cómo sirvo a Yahweh continuamente? Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, donde quiera que Yahweh me lleve, soy consciente que represento, que soy en Yahweh. Reconozco, sé que tengo una misión, ¿ok? Que traigo una consigna del cielo que fue dada con la muerte, resurrección, glorificación de Yeshua, que me hizo hijo de Dios, ¿ok? Lavado, salvado, rescatado. Y entonces entiendo y comprendo que sobre mí está lo que conocemos como la gran comisión. Estoy siendo consciente de esto, a donde quiera que yo vaya, lo que voy a querer es cumplir la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Por tanto, y predicad el evangelio. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Predico el evangelio. Donde quiera que vaya y esté, estoy predicando el evangelio. ¿Qué estoy haciendo? Sirviendo a Yahweh continuamente. Y aquellos que reciben el evangelio, entonces hay otra parte. Por tanto, y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí o no? Hasta el último de la tierra. Por tanto, ya sé que discípulos, comienzo a enseñarle a estas personas que han recibido el mensaje, comienzo a enseñarles lo que es el evangelio, la vida de evangelio. Eso es hacer un discípulo. Con eso consigo de que ellos se hagan seguidores de Yeshua, porque discípulo es aquel que sigue o que aprende del maestro. El maestro, el sumo maestro, como también el sumo sacerdote, es Yeshua. ¿Yo qué hago? Los conecto. ¿Cómo busco conectarlos a todos y cada uno de ustedes? Siempre con el Señor, no a mí, porque su confianza no puede estar puesta en mí, porque en cualquier momento yo te puedo defraudar. Yo te puedo, de manera inconsciente te puedo defraudar. ¿Okay? Pero hay uno que nunca te va a defraudar. Hay uno que nunca te va a faltar. Y ese es Yahweh, tu Padre eterno, tu Padre celestial. Yeshua nunca te va a faltar. Nunca, nunca te va a defraudar. Por eso mi propósito y mi trabajo es llevar la iglesia al conocimiento, al establecimiento y a la dependencia de Yeshua. Quitándome yo mi responsabilidad, no, jamás, al contrario, antes tomando mi responsabilidad. El ministerio, el llamado que recibe parte de Yahweh, a pastorear un pueblo, a pastorear una iglesia. Pero mi propósito o mi trabajo es remitirte en todo momento a aquel que es la fuente de todas las cosas, de quien yo dependo. Por eso yo quiero enseñarte, iglesia, que dependa de él. Pastor, entonces no lo necesito. No, no. Y no es que yo sea indispensable. No, pero por algo el Padre me puso aquí. Por eso cuando tú vienes por un consejo, yo no doy un consejo en mi corazón, lo que me parece, sino que yo tengo que buscar un consejo de ¿dónde? En la palabra. La inspiración del Espíritu. ¿Qué dice la palabra respecto a lo que está pasando? Y desde ahí partimos a dar un consejo, a dar una instrucción, una consejería, como se conoce, una guía, una dirección. Porque seamos sinceros, a veces nos encontramos con cosas que no sabemos qué hacer, ¿sí o no? No sabe, por eso, precisamente, por eso es que el Padre nos ha hecho líderes en medio del pueblo. ¿Qué hacía el pueblo cuando no tenía o no sabía qué hacer en un momento determinado? Venían y buscaban que a Moisés, ¿se acuerda? Que luego vino Jetro y le dijo, no se cargue, mire,
ponga líderes de cada familia, 70 ancianos, y los puso. Entonces ellos van a venir a ellos primero. Lo que ellos no puedan resolver, entonces ellos van a venir a usted, ¿sí o no? Y si en algo, Moisés, usted no sabe resolver, entonces usted, Señor, esto me quedó grande. Deme un consejo, deme una guía. ¿Qué le tengo que decir al hermano fulano, sultano o al hermano? De eso sí. Y Daniel comprendió y entendió cuál era su propósito. Él entendió que él era un líder en medio de Babilonia. Y Daniel entendió inclusive que él era un líder para el mismo rey. Daniel comprendió su propósito. Daniel entendió que su propósito, que Yahweh lo haya puesto ahí con ese propósito. Porque Daniel le salvó o no le salvó la vida al rey. Se la salvó, ¿se acuerdan? Se la salvó. Daniel pudo llevar su fe al corazón de este rey. Al punto de que Nabucodonosor al final dice, de aquí en adelante en Babilonia no va a haber otro rey, sino el rey de qué, el Dios de qué, de Daniel. Mire usted, transformó toda una nación. Del presidente, que sería como el rey en esta época, hacia abajo. El edicto quedó ahí. Antes había un edicto que era contrario, luego se firmó un edicto que era a favor. Pero ¿qué se necesitó? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dijo el rey? A Dios a quien tú ¿qué? Constantemente ¿qué? Sirves. Servicio. O sea, ya vimos dos principios para la respuesta de las oraciones, que eso es lo que estamos hablando. ¿Ok? Miren, primer principio, ¿cuál era? Obediencia. Obedecer. Obedecer, y ahorita lo vamos a tocar otro poquito. Obedecer. Obedecer. Esa confianza, pero obedeciendo. Daniel obedeció a Dios antes que al edicto del rey Nabucodonosor. Obediencia. Esa obediencia no significa que sacrificios, ¿sí o no? Porque usted no puede obedecer sin sacrificar algo. Así es, iglesia. Usted no puede obedecer sin sacrificar algo. No puede obedecer sin sacrificar algo. O dígame algo que usted haya hecho obedeciendo sin sacrificar algo. Voy a colocarle un ejemplo. Los que trabajan. Usted tiene que obedecer porque hace parte de la obediencia llegar a una hora determinada, ¿sí o no? ¿Qué tiene que sacrificar usted para eso cada mañana? El sueño, sí. El cansancio a ratos, no vale reposo al cuerpo. ¿Cuántas veces usted llega cansado de la jornada anterior y usted se levanta al otro día y siente que aún está cansado porque la jornada del día anterior fue bien fuerte? ¿Sí o no? Usted tiene que sacrificar el tiempo que usted quisiera de pronto quedarse en su casa, su familia. ¿Sí o no? A los que les toca por lo menos trabajar hoy domingo. Muchos de los que están laborando hoy quisieran estar descansando en su casa, pero hay un principio, primero de responsabilidad, ¿sí o no? Y eso significa obedecer a unos lineamientos que hay en la empresa donde se está laborando. Eso. Entonces, no puede usted obedecer si no está usted dispuesto a sacrificar su propia comodidad. Aquí estamos reunidos, congregados, gracias al Padre Eterno. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, hubieran querido quedarse en casa? ¿O cuántos pospusieron algo que tenían que hacer o que tienen que hacer ahora que salgan? Porque primero decidieron obedecer a Yahweh, ¿sí o no? En el mandato de que debemos congregarnos. ¿Sí o no? Aquí estamos. De eso se trata. Entonces, esa obediencia requiere sacrificios, requiere una disposición, requiere iglesia, valentía. Por eso déjenme felicitarlos en el nombre de Yeshua
por su valentía para disponerse delante de Yahweh, por la disposición de sus corazones, los que están aquí de manera presencial. Aquí tenemos otros hermanos que están conectados a través del Zoom. Requieren valentía, requieren disposición. Les felicito, ¿ok? Les felicito. Muchos se perdieron, y no solo aquí en esta congregación, sino que hablo de la iglesia en general. Muchos se perdieron una bendición grandísima hoy porque les ganaron otras cosas, porque no pudieron sacrificar otras cosas, ¿ok? Y hicieron otras cosas que tal vez en este momento le están dando algún tipo de placer, de satisfacción, pero física, de pronto emocional, pero dejaron de alimentar el alma. Pastor, entonces es que si yo no vengo a congregarme un día, y esto se lo digo con el temor de que usted no se lo tome en serio y lo vaya a tomar cada 8 días. Pastor, entonces que si no dejo de congregarme en una semana, ¿entonces me voy a perder? No, no te estoy diciendo eso. Pero si no hay una razón verdaderamente valiosa, yo creo que uno puede posponer todas las demás cosas. Y te lo digo porque así lo viví yo y creo que mi esposa me es testigo de esto. ¿Sí o no? Cualquier cosa voy a esperar hasta que yo llegara al servicio. Así de sencillo. Si podía hacerlo bien temprano, lo hacía, y si no, espere cuando ya llegue. Primero voy a ir a congregarme, a buscar de Yahweh, a escuchar su voz, su dirección, su guía como congregación. De ahí en adelante, todas las demás cosas. Y habían a veces planes que eran chéveres humanamente, no, pero no lo cambio. Primero, Yahweh. Ese era mi planteamiento y sigue siendo mi planteamiento. Te digo, cuando no estaba ejerciendo un ministerio, lo hacías todo que esperase después de mi servicio o de mi disposición a Yahweh. Yahweh primero. Pero sigamos, iglesia, porque el tiempo es corto, ¿ok? Dice así, mira. Dice el versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, nadie podría venir y abrir la puerta o la piedra, pues, que significaba la puerta. Versículo 18. Y luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Mire cómo Yahweh pone a un impío a ayunar por su hijo. ¿Qué Yahweh? Tremendo. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Se pasó la noche en vela, porque él sabía que estaba cometiendo una iniquidad contra él. Él sabía que estaba haciendo mal. Y hay gente que en este momento Yahweh le está quitando el sueño a causa de tu vida, a causa de ti, mi hermano, mi hermana. Hay gente que está pretendiendo tu mal y están siendo atormentados por su maldad. Y Yahweh va a hacer que retraigan su pie, que retraigan su plan contra ti de maldad, y Yahweh se va a glorificar. Amén. Yahweh se va a glorificar. A veces hay jefes que no entienden por qué te la montan y te la hacen difícil. Confía, reposa en Yahweh, que Él te va a honrar. Amén. Eso sí, cumple tu misión, tu propósito. Haz tu labor bien hecha, hazla como si la estuvieras haciendo para Yahweh. Sé fiel, porque eso cuenta para la respuesta de Yahweh a tu favor. ¿Ok? Dice el versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Este hombre tiene una fe bien tremenda. Él sabía que todos los que habían echado al foso de los leones, de ahí no sobrevivía ninguno. Y se levantó porque él tenía esa esperanza, porque es que Daniel me ha hablado de un Dios, Daniel me ha hablado de su Dios, y Daniel me ha dicho que su Dios es fiel. Daniel me ha dicho que su Dios lo cuida, que su Dios lo protege. Daniel me ha dicho que su Dios no va a permitir que nada le pase.
Mira lo que tú puedes hacer con tu fe sobre la vida de otros e inclusive sobre aquellos que no pensabas tú que pudieras tener una influencia tan grande. Mira la influencia que tuvo Daniel sobre el rey. Por favor, sobre el rey. Voy a colocártelo así. Es como si, y si esto es sin desmeritar ninguna labor, ¿ok? Como el que hace el aseo en una oficina, en una empresa, se acercara al gerente general, al dueño de la empresa, ¿ok? Y le transmitiera su fe, su confianza, su esperanza. A un hombre que todo lo puede en el momento. Guardarlas. Le estoy hablando en la empresa, ¿no? No me vaya a malinterpretar. En la empresa él puede hacer, digamos, lo que quiera porque es su empresa y puede hacer lo que quiera con su empresa. ¿Ok? A eso me refiero. A un hombre que puede entrar y salir a la hora que quiera de su empresa. A un hombre que por su condición económica, su posición social, estoy hablando para una gran empresa, no necesita aparentemente nada. ¿Por qué que se tiene la idea de que Dios es para el necesitado? ¿Sí o no? Como para el pobre, para el que no tiene de dónde echar mano. ¿Quién dijo tal cosa? Yahweh, la salvación es para todos. Por eso dice la escritura en Apocalipsis que delante de Yahweh, ante el trono de Yahweh estaremos todos, ¿sí o no? Y lo dice Apocalipsis, vio las almas de los todos, pobres, ricos, ancianos, niños, negros, blancos, amarillos, pálidos, todas las razas que ahora se han sobreinventado y toda la cuestión. Hay almas delante del trono esperando su juicio. Yahweh no hace acepción de personas. Y todo aquel que se disponga, Yahweh se va a glorificar sobre su vida. Amén. Todo aquel que se disponga, Yahweh se va a glorificar sobre su vida. Daniel se dispuso para con Yahweh. Daniel dijo, voy a hacer de Yahweh mi prioridad. Así esté esclavo como estoy. Así es, las circunstancias sean las más adversas que puedan haber. Daniel se propuso primero obedecer y sacrificar por obediencia lo que fuera necesario. ¿Ok? Segundo, se propuso en medio de toda circunstancia difícil servir a Yahweh. Así es que cuando tú tengas una circunstancia difícil, voy a dejarte por consejo esto, busca cómo vas a servir a Yahweh, porque ahí está tu respuesta. Busca cómo cumples el propósito, la palabra de Yahweh sobre tu vida, y ahí va a estar tu respuesta. Ahí está tu respuesta. Entonces, mira esto. Y acercándose al foso de los leones, Alfonso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, siervo, servidor del Dios viviente, no es cualquier Dios, no de dioses muertos, del Dios viviente, el eterno Yahweh. Le dijo, a quien tú, y vuelve y le dice lo mismo, a quien tú ¿qué? Continuamente sirves. O sea, para el rey estaba claro que Daniel era un servidor de Yahweh. El rey entendía que Daniel, más que ser un servidor suyo, o sea, él como rey, Daniel servía, era Yahweh. Aquí está claro. Él lo está aclarando. Y le habla, le dice, y le hace la pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar Yahweh de los leones? Claro que sí. Y al otro lado nosotros vamos a decir, claro que sí, me libró de todos esos leones, de todos los que procuraban, buscaban mi mal, de todos que buscaban mi perjuicio. Yahweh me libró. Y sigamos leyendo. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado ¿qué?
inocente. Por eso es que debemos nosotros procurar caminar delante de Yahweh de la manera correcta y adecuada. No importa que el mundo te condene, no importa que el mundo hable mal hable de ti, no importa que el mundo levante calumnias contra tu vida, pero tú y yo hemos es preocuparnos de algo, iglesia, de caminar de manera recta delante de Yahweh. No, a mí no me importa que me calumnie, a mí no me importa que como pastor me diga que soy un ladrón, porque todos los pastores son unos ladrones. Eso a mí ya me resbala. En principio me preocupaba, me inquietaba eso. Cuando entendí ese principio, esto, a mí eso me resbala, porque lo importante es que delante de Yahweh yo tengo un testimonio digno de que cuando Yahweh, que cuando el enemigo venga a culparme, venga a tratar de condenarme, Yahweh me haya que inocente. Inocente. Ante los hombres, Daniel fue hallado ¿qué? Culpable. Pero ante Dios, ¿cómo fue hallado? Inocente. Inocente. ¿Qué nos enseña esto de la vida de Daniel? Que Daniel era un hombre que se preocupaba no por agradar a los hombres, volvamos a retomar esto, sino que se preocupaba por obedecer a Yahweh, por cumplir, por caminar delante de Yahweh de manera correcta, o sea, cumpliendo lo que Yahweh decía que había que hacer. Así los hombres les pareciera lo contrario, lo acusaran, lo condenaran. A Daniel eso no le importaba. A Daniel lo que le importaba era que Yahweh se agradara de él. Eso debemos tomarlo nosotros, iglesia, en y para nuestra vida. ¿Ok? Que nos importe eso. ¿Qué debe importarnos? Que cuando por Yahweh seamos llamados, venga, vamos a revisar, ¿se entiende? Las cuentas estén claras. ¿Se acuerda aquella enseñanza que hizo Yeshua o que dejó Yeshua? Que en una ocasión el hombre, el dueño de su gana, de su hacienda, llamó a todos sus siervos a hacerles cuentas. Y se acuerda que uno fue y tuvo que decir, venga, ¿usted cuánto debe? 200. No, voy a ponerle 100 yo. La otra 100 se la regalo para poder cuadrar cuentas, para poder cuadrar los libros delante de Yahweh. Y dice Yahweh, dice Yeshua, cuídense ustedes de que no hagan riquezas a través de ¿qué? ¿Se acuerdan qué dice eso? Que no hagan riquezas a través de las ganancias injustas, o sea, con trampas. Con trampas. Usted tiene una tienda, mantenga bien calibradita su pesa, que una libra sea una libra. Otros tenderos tal vez al tambor, sí. Oye, eso métale, hermano, yo meto. No, señor, no me importa. Yo voy a ser fiel delante de Dios. Que es que trabajo en una empresa y entonces que la hora de almuerzo es 1 hora, pero yo me tomo 1 1/4, 1 1/2 y más cuando no me están vigilando. No, eso está mal. Eso está mal porque se supone, digo se supone, que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo como para ¿quién? Como para el Señor. Eso es el principio. Esto fue lo que le ayudó a Daniel, porque Daniel sabía que todo lo que hacía, él no lo estaba haciendo para Nabucodonosor ni para Babilonia, él lo estaba haciendo para Yahweh y lo estaba haciendo para el reino de los cielos. ¿Se acuerda que hemos venido hablando del reino de los cielos? Entonces, ¿qué tal si nosotros ponemos estos principios y el Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? ¿En dónde? En público. En público. Yo no necesito gritar a voces lo que estoy haciendo, ¿ok? Porque Yahweh se va a encargar de eso que yo hago, que lo hago para Él, ¿ok? Él se va a encargar de que eso sea conocido y la recompensa que va a venir, va a venir, ¿ok? Que tengamos una intimidad sana con Yahweh, iglesia, en lo que hagamos. Daniel tenía una intimidad sana con Yahweh en las cosas que él hacía y como él las hacía. Daniel buscó agradar primeramente a Yahweh antes que a Nabucodonosor y que a Babilonia. Daniel estuvo dispuesto a ir al foso de los leones por no dejar de buscar a Yahweh, quien le daba la vida.
Él sabía quién era el dador de la vida y quién podía preservar su vida. ¿Listo, iglesia? Tengamos estos principios en nosotros. Ya saben, obediencia, y ya saben que esa obediencia requiere ¿qué? ¿Qué requiere la obediencia? Procurar esfuerzo. Sacrificios. Sacrificios con tal de obedecer allá. ¿Ok? Y en eso entonces vamos a tener ese principio. ¿Qué vamos a hacer entonces de en adelante? ¿A qué? ¿A servir qué? A Yahweh continuamente. Continuamente. ¿Qué es continuamente? Minuto tras minuto, segundo tras segundo, hora tras hora. Servir a Yahweh continuamente. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para qué? Como para el Señor. Principio. Y eso, conforme hemos visto aquí en la Escritura, en la vida de Daniel, va a abrirnos, iglesia, ¿ok? El reino, para que toda petición haya respuesta de parte del rey, ¿ok? No te estoy diciendo, escúchame esto también y aquí cerramos, no te estoy diciendo que Yahweh te va a decir sí a todo, aclaro, porque si hay algo que no te conviene, Yahweh te va a decir no. Mi hijo puede acabar de, o mis hijos, cualquiera de los dos, puede acabar de barrer, limpiar toda la casa, dejarla como una tacita de plata, como decimos, ¿sí o no? Brillante, todo bien organizado, todo bien puestico. ¿Ok? Pero si por eso me va a venir a pedir algo que no conviene, ¿yo qué le voy a decir? No. Ah, ¿sí o no? Yo le voy a decir no. Porque no conviene. Porque lo primero que yo tengo que buscar y propender para él es su bien, su bienestar. ¿Sí o no? Yo no le voy a decir algo, ¿sí? Algo que no le conviene, algo que le va a traer perjuicio, algo que le va a hacer mal. Y puede haber hecho tutu. Pero yo como padre responsable, no voy a decirle sí. Ya hizo todo, va, entonces mira, es que me voy, entonces, ¿para dónde? No, que es que, no, eso no conviene, yo lo siento mucho, no. Va, pero es que mira que acabo de hacer esto, sí, te quedó bonito y te lo agradezco, te felicito, pero no, para allá no, o esto no, no conviene. Quiero aclararte esto porque noté que el principio que algunos manejan, y yo sé que ninguno de ustedes maneja ese principio, que porque pronto se fue y se le predicó a alguien, creen que ya tenemos pues derecho a todo. ¿Ok? No, nada que ver una cosa con la otra. ¿Nos queda claro, iglesia? Porque no sea que usted mañana le predique a 2 o 3 personas, Señor, dame un yate, y porque ese yate no llegó, entonces usted va a decir, no, es que el pastor me engañó. No. ¿Listo? Por favor, quiero dejarle eso claro. Entonces, iglesia, de verdad que damos gracias al Señor y Rey Dios Todopoderoso. Les bendecimos en el nombre de Yeshua. Decimos que toda gloria, honra, alabanza, todo honor es para nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Iglesia, a Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza, a Él el honor por los siglos de los siglos y de los siglos. Vamos a darle gracias al Padre Eterno. Le decimos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor y Rey Dios Todopoderoso, por ese tu mensaje que traes a nuestra alma. Esta palabra, Señor Dios Todopoderoso, que alimenta, Señor, alimenta nuestra alma, que fortalece nuestro espíritu en esa fe y en esa confianza, pero también que debilita la carne. Recuerdes, iglesia, que la carne ante la palabra tiene que ser, ¿qué? Debilitada. O sea, las obras de la carne, ¿ok? Las obras de la carne tienen que ser debilitadas, iglesia, todos los días, para que las obras de la carne no nos saquen ventaja, ¿ok? Así que dile, Señor, te doy gracias en el nombre de Yeshua por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu comprensión. Dile gracias, Señor y Rey Dios Todopoderoso, por todo lo que hasta ahora, Dios, me has concedido. Dile, Señor, estoy muy agradecido contigo, Dios, porque me has dado la vida en este día, y esa vida, Señor Dios Todopoderoso, que es en Yeshua, Padre eterno, nos ha sido, mi Dios y mi Rey, Padre, dada, concedida hoy
hoy, dile, Señor, permíteme hoy, dile, Señor, hoy, para que no sigamos posponiendo cosas. Dile, Señor, permíteme hoy, Señor, hacer todo lo que yo vaya a hacer, que sea como para ti, en el nombre de Yeshua. Y si algo va a costarme, algún sacrificio, dile, Señor, que tu Espíritu Santo me fortalezca. Dile, Señor, que tu Espíritu Santo me fortalezca para que el impedimento, Dios, para que el impedimento, Señor, la barrera que se presente no me impida servirte y obedecerte. Todo esto, Padre, con acción de gracias, en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Gloria al Señor y Rey Dios Todopoderoso, iglesia.